capacidades distintas, las que se adecúan a nuestras condiciones, sino que nosotros tenemos que crear las condiciones y adecuarnos a las condiciones de las personas con discapacidad. En esta primera parte que vamos a ver hoy, vamos a hablar de la ruta accesible y después vamos a meternos en otros temas importantes desde el punto de vista de la construcción, la edificación. Vamos a pasar por un montón de elementos que tienen que corregirse también de acuerdo a esta nueva legislación. ¿Sí? Hay legislación que tiene que ver con escuelas, hospitales, hoteles, estadios, parques. Todos tenemos que adecuarnos a esta nueva normativa. Entonces vamos a compartir la presentación del día de hoy. No me voy a detener mucho en esta, porque también hay un glosario, pero son términos que ya vimos en la primera parte del curso, entonces me los voy a saltar. ¿Ya? También salía este término en el glosario, pero lo vamos a recordar, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa ruta accesible? Dice la normativa, en tanto se cumplen los atributos y estándares precitados contenidos en esa definición, la ruta accesible podrá adoptar distintas dimensiones, diseños y características dependiendo si se desarrolla en el espacio público, tanto en veredas como en circulaciones peatonales, al interior de espacios públicos, tales como parques, plazas, jardines, como en áreas verdes que no son bienes nacionales de uso público, como señala el inciso tercero, ¿ya? Y también si es al interior de una edificación acogida a las disposiciones. Ya entonces la ruta accesible es válida para todo espacio público, pero también para el interior de las edificaciones, de las construcciones. Entonces eso primero hay que precisarlo. ¿Cuál es la materialidad de la ruta accesible? Bueno, cuando hablamos de ruta accesible, ¿cierto? Hablamos de la vía de circulación de las personas, que ahora tiene que adecuarse, como decía, a las capacidades de las personas minusválidas. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda como materialidad para esta ruta accesible? Bueno, se recomienda un pavimento antideslizante, sea en tiempo seco como en tiempo de lluvia, como estos días que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Entonces, la ruta accesible tiene que ser antideslizante. Eso como primero. Lo recomendable, ¿cierto? Pues esta ruta accesible puede corresponder a una superficie con textura rugosa. Hoy día se está usando harto en las aceras, ¿cierto? Esta superficie de textura rugosa. Precisamente por estas condiciones antideslizantes que debe tener. Otro elemento importante al hacer referencia a la ruta accesible es que esto tiene que estar señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad, ¿ya? CIA. El anterior símbolo, un poquito antiguo, era del año 1968, que es el primero que tenemos ahí en la imagen, pero que después del año 2010 se cambió, porque el primero era una referencia muy estática. Entonces, de alguna manera, con esa referencia estática, de alguna manera estábamos discriminando a las personas con capacidades distintas. Por eso ahora, a partir del 2010, se usa la segunda imagen, la que está a la derecha, que manifiesta movilidad. La persona no es con capacidades distintas, no es una persona estática, sino que también es una persona que se desplaza, que se desenvuelve lo más normal posible en el desarrollo de la vida cotidiana. Así que el símbolo que se usa hoy día es este que tiene características de movilidad. Ya. Entonces aquí entramos al tema de la ruta accesible. ¿Cuál es el objetivo de la ruta accesible?
Asegurar el uso, la permanencia y el desplazamiento de todas las personas en forma autónoma y sin dificultad, incluidas por tanto las personas con discapacidad. ¿Ya? Entonces ese es el objetivo de la ruta accesible. Asegurar el uso, la permanencia y el desplazamiento de todas las personas. Por eso que todas nuestras estructuras tienen que adecuarse a eso. Hoy día, ustedes se fijan, en todas las esquinas hay una rampa, ¿cierto? Una pendiente, de modo que las personas en silla de ruedas, por ejemplo, puedan desplazarse individualmente y no depender de otros para que los suban, los bajen a una vereda. Una cosa tan simple como es. O sea, el objetivo de esta ruta es ese, asegurar el uso, permanencia y desplazamiento de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Cuando dice incluida, entonces nos está diciendo que esta ruta es la misma para todos, pero que tiene que adecuarse para que en esa ruta que transitamos todas las personas, entre comillas normales, también puedan desplazarse las personas con menor movilidad. Ahora, este principio entonces es el que va a regir todo lo que viene a continuación. Y lo primero que se precisa es que esta ruta accesible debe tener un ancho mínimo y una altura mínima. ¿Ya? Eso es lo primero. Las veredas tienen que ser de mínimo 1,20 m y una altura libre de 2,10 m. Antiguamente y todavía en algunas calles, ¿cierto? Quedan veredas que son mucho más angostas, la mayoría de 1 m las hacían, especialmente en villas, ciertas poblaciones se hacían veredas un poco más angostas. Hoy día no. Toda vereda nueva que se construya y toda vereda que se reconstruya, ¿cierto? Tiene que ser de un ancho mínimo de 1,20 m. Y tener una altura libre de 2,10 m, como vamos a ver en esta imagen. ¿Sí? Entonces la vereda, que ahora la llamamos ruta accesible, debe tener mínimo 1,20 m y puede tener incluso hasta 2 metros. Y una altura libre, ¿cierto? Aquí en este caso ven que sobresale un techito, ¿cierto? Está por norma que hoy día tiene que llevar 2,10 m como mínimo de altura libre para permitir el desplazamiento de todas las personas, indistintamente de sus capacidades. Entonces, eso es lo primero, ruta accesible, ancho mínimo 1,20 m, altura libre 2,10 m. Ahora, esto puede variar, ¿cierto? De acuerdo a las características del camino, de la calle que estamos usando. Por ejemplo, si estamos hablando de una carretera, ¿cierto? Hablemos de una vía expresa, el ancho mínimo de la vereda y por lo tanto de la ruta accesible tiene que ser 2 metros. Si es un camino troncal, ¿cierto? Esos caminos que desembocan en una gran avenida, una carretera, también 2 metros. Una vía colectora, también. Una vía de servicio, 2 metros. Y una vía local, que son las aceras de las ciudades, las veredas de las ciudades. Entonces, ancho mínimo 1,20 m y la ruta accesible también, ancho mínimo 1,20 m. ¿Ya? Ahora, al interior de espacios públicos, ya no hablemos de las veredas, de las aceras, hablemos de los espacios públicos, como los parques, por ejemplo. ¿Ya? Ahí la ruta accesible debe tener un ancho mínimo de 1,5 m. ¿Ya? 1,5 m libre, independiente de que hayan otros elementos dentro del espacio público. Pueden haber árboles, ¿cierto? Pueden haber escaños, o pueden haber juegos infantiles, pero todo eso tiene que estar fuera del espacio libre, fuera del 1,5 m que tiene la ruta accesible. Entonces, en aceras, en vereda, 1,20 m, en espacios públicos como parques o avenidas, ¿cierto? 1,5 metros.
A los costados de la ruta accesible, ¿sí? O en una circulación peatonal, rampa o terraza, no podrán existir desniveles superiores a 30 centímetros, ¿ya? Entre la ruta accesible y la calle, por ejemplo, no puede existir un desnivel superior a los 30 centímetros. A veces en los pueblos antiguos, ¿cierto? Hay como 1 metro de diferencia entre la calle y la vereda. Eso hoy día no está permitido. Y seguramente cuando se arreglen, se reconstruyan esas vías peatonales, hay que buscarle una solución. Entonces, entre el desnivel y la ruta accesible no puede haber más de 30 centímetros de diferencia. Y si existe esa pendiente o ese desnivel de 30 centímetros, tiene que estar también esto resguardado con una solera de otros 30 centímetros desde la cota cero hacia arriba. Y además, si está este desnivel, por obligación tiene que haber también una baranda. Y esa baranda debe tener una altura de 95 centímetros. Otra cosa, cuando se produce este desnivel, ¿sí? Tiene que haber un cambio de textura. Por ejemplo, un pavimento podotáctil, ¿ya? De unos 60 centímetros de ancho, por lo menos. De modo que la persona, como en la imagen, ¿cierto? Con un bastón táctil, al tocar ese cambio de textura, ya sabe que se va a encontrar con una situación peligrosa, ¿ya? Entonces, ya dijimos que 1,20 m, en vereda, el ancho, altura 2,10 m. Si es en un parque, tiene que tener un ancho libre de 1,5 m, por lo menos. Cuando se produce un desnivel, entonces, este desnivel no puede ser superior a 30 centímetros y tiene que tener una solera también de 30 centímetros desde la cota cero hacia arriba, una protección de baranda y un cambio de textura, que es un pavimento podotáctil de al menos 60 centímetros de ancho. ¿Ya? Ahí está lo mismo que decíamos, el cambio de textura de 60 centímetros con un pavimento podotáctil. Ahora, cuando se produce este desnivel que veíamos antes, ¿cierto? De 30 centímetros, tampoco es que se pueda dejar como un peldaño, sino que lo que sugiere ahí la normativa es que se construya una rampa, ¿ya? Una rampa con una pendiente. Respecto a los pasos peatonales, así como en el cruce de vías no demarcados, el desnivel entre vereda y la calzada debe ser salvado por un rebaje de la vereda mediante rampa antideslizante. Esto es lo que yo les comentaba, ¿sí? Entonces, si hay un desnivel que no puede ser mayor a 30 centímetros, ¿cómo se salva ese obstáculo? Obviamente que no puede ser con un peldaño, tiene que ser con una rampa. Una rampa también de característica antideslizante. ¿Qué otras características tiene que tener esta rampa? Que la pendiente, ¿sí? El grado de inclinación, no puede ser superior al 12%. ¿Sí? Puede ser menos del 12%, pero nunca una pendiente superior al 12%, porque tiene que permitir que una persona en silla de ruedas, impulsada por la propia fuerza de sus brazos, pueda subir o bajar esta rampa. Si le ponemos una rampa con un 25, un 50%, probablemente una persona en silla de ruedas no va a poder subir ni bajar, porque va a subir, va a tener que hacer mucha fuerza, y para bajar la silla va a alcanzar velocidad que tampoco va a tener la fuerza suficiente para poder detenerla. Entonces lo recomendable es